Un gusto poder estar acá. Primero, agradecer a quienes han invitado a este evento, el Instituto Pastoral para la Adolescencia de la Obra de La Salle, la Comunidad para la Meditación Cristiana Argentina, la Red de Oración Centrante Argentina, y muy especialmente al CESBA, al Centro de Estudios Salesianos de Buenos Aires, que nos ha facilitado también el lugar generosamente. Así que especialmente agradecidos a ellos y, bueno, especialmente agradecidos de la presencia del hermano David, que está ya terminando su rally por Buenos Aires. Y a ver si me estoy olvidando de algo que decir al principio. Bueno, junto con el agradecimiento del lugar, les comento también a la salida va a haber una cajita con la contribución voluntaria que puedan poner para sostener esta gentileza del lugar. Y vamos a comenzar nomás, ¿no? El título que le habíamos puesto a esta conversación era una espiritualidad católica para el mundo global, ¿no? Experiencias y perspectivas en el diálogo intercultural y en el diálogo interreligioso. Entonces, bueno, para comenzar, voy a ir presentándolos a medida que vayan a hablar, ¿eh? Vamos a comenzar entonces por Alejandro Lamberti. Él es doctor en teología por la Universidad Gregoriana, se ha especializado en teología del pluralismo religioso, ha hecho su tesis con Jacques Dupuis, que es uno de los grandes referentes de la teología del diálogo religioso, del pluralismo interreligioso. Así que le vamos a pedir a él que comience. ¿Podés? No, ¿podés tomar este? Sí, toma este. Bueno, buenas noches. Creo que más o menos ya con esa presentación que hizo Santiago, sobre todo para los que tienen alguna inquietud y vienen recorriendo, como muchos de ustedes, ¿no es cierto?, los temas del diálogo interreligioso y del pluralismo. A lo mejor a muchos les suena el que fue mi director de tesis doctoral allá en Roma, con quien compartí algunos años de trabajo, que fue Jacques Dupuis, el jesuita belga, que después de vivir muchos años en la India, terminó su carrera, digamos, académica enseñando en la Gregoriana, en la Universidad Gregoriana. Como anécdota nada más, me tocó justo, coincidió los años que tuve el gusto de aprender al lado de él y armar, digamos así, la tesis y todo eso. Fueron los mismos años en los cuales la Congregación para la Doctrina de la Fe le prohibió dar clase y escribir. Cosas que las quiero decir porque el que le hizo todo ese punto, el responsable era Ratzinger justamente, ¿no? Y, digamos, legítimo tal vez el objetarle una serie de cosas, muy duro el modo. Fue muy duro acompañar a Jacques Dupuis al final de su carrera, con 75 años tenía él, y verlo cómo le pesó ese final, ¿no? Gracias a Dios terminó, por supuesto, absuelto de cargo y culpa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso fue una primera enseñanza importantísima. Dicho sea de paso, él me decía, busque otro director, me decía, yo soy un salvavidas de plomo para usted. Y esa fue la primera cosa que en el ámbito de la teología, tal vez no tanto el de las experiencias existenciales, pero sí en el de la teología, aprendí al lado de este hombre por estas cosas que eran accesorias. Y es que
era un debate todavía muy abierto y lo sigue siendo. Los caminos del espíritu, digamos, cuando uno se pone a reflexionar sobre el misterio de Dios y su oferta de salvación a los hombres y las múltiples vías que eso puede reconocer y adquirir, el lenguaje estalla. No hay palabras todavía, digamos, adecuadas, ni las va, en el fondo tampoco las va a ver del todo. La picardía es cuando la institución pide y exige una claridad que todavía no está, ¿no? Es decir, eso fue una de las, digamos, enseñanzas laterales, ¿no? Entonces, cuando me decía Santiago qué desafíos quedaron pendientes del concilio para acá en el tema del diálogo interreligioso, sin duda uno se encuentra que hay una gran, todavía las herramientas teológicas y de pensamiento y de discurso por momentos son insuficientes o no sirven o no alcanzan para decir, para designar un misterio y una experiencia que sí se va dando y que trasciende el lenguaje ya instituido, ¿no? Y ahí es donde haría una primera, digamos, le dejaría a David un primer por ahí punto de interrogación. En mi modesta experiencia, tanto de estudio como de haber participado en instancias de diálogo, encontré un desnivel muy importante entre lo que sería el diálogo a nivel de las instituciones e incluso de la teología y... Sí. Esto es muy importante que se lo diga bien. Sí. Un desnivel, hagámoslo despacito. Perfecto. So, there was a lack of balance entre el diálogo interreligioso it was a lack of balance between interreligious dialogue en las instituciones y el diálogo en la vida. and this dialogue in life. Es decir, en el nivel institucional, en realidad el diálogo, para mi gusto, no va mucho más allá de una buena relación, digamos, un discurso casi político. Y en cambio en el nivel, sobre todo el diálogo espiritual y existencial, va mucho más lejos. Y me permito, no, por favor, al contrario. Y me permito, digamos, hacer por ahí estos comentarios que parecen poco amigables, pero para darle un poco de realismo a lo que estoy diciendo, pues digo, no hace tantos años, ahí por el 2006, por ahí una cosa así, ya no me acuerdo bien, desembarcó en Buenos Aires un grupo de altos prelados de la Santa Sede, entre otros el cardenal Casper, que es un hombre, Walter Casper, yes, que me impresionó en su discurso por la marcha atrás que producía teológicamente en el tema del diálogo interreligioso, pero era fatal lo que decía. Es decir, si Concilio Vaticano II, algún magisterio postconciliar, sobre todo el documento Diálogo y Anuncio, llegaron bastante más lejos en hacer teología del diálogo interreligioso, el final del pontificado de Juan Pablo II fue una marcha para atrás muy importante. Y entre otras cosas, me acuerdo lo que me impactó escucharlo a Casper diciendo que, bueno, el concilio habla de que hay elementos de gracia en las otras tradiciones religiosas, pero no es exactamente una gracia salvífica. Entonces, ¿gracia de qué es? No sé si es porque le traduce porque me van a echar, pero bueno. Trabajo otra cosa, ahora sí que puedo decir lo que quiera. No. Entonces, lo digo porque si no, digamos, a ver, las cosas que ya están más o menos dichas, lo que sea, lo encuentran en los libros y en los artículos, ¿no es cierto? Pero ver estas contradicciones que me parece que están abiertas, ya que me dicen, bueno, a ver qué desafíos quedan planteados. Me parece que estamos a años luz todavía
de que lo que avanzó muchísimo, aquello que Rosano decía que era la punta de diamante del diálogo, que era el diálogo entre, sobre todo el diálogo monástico, el diálogo donde está David y donde empezó con Thomas Merton y tantos otros, fueron mucho más lejos, ¿no? Y eso no está, pero ni de cerca recogido en el pensamiento teológico, la formulación teológica, y mucho menos en el diálogo institucional, entre las instituciones, donde, insisto, para mi gusto es más una cosa por la galería y de relación. Tal vez, y dejaría para no abundar, hacemos alguna seña que me calle, porque yo puedo seguir. No, pero en serio, marcame el límite, hermano. 3 minutos, ahí está. A la hora de dejarle también otra cuestión planteada estrictamente teológica, ¿no? Tanto Dupuis como muchos otros teólogos dicen que un límite que tuvo el Concilio Vaticano al pensar y al tratar el tema del diálogo interreligioso está incluso en el mismo título de la Declaración Nostra Aetate, que es declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Of the Church, not of Christ. Es decir, el problema es que la relación se plantea entre las religiones y la Iglesia, y eso, de alguna manera, en vez de ser las religiones con Cristo. Entonces, un planteo todavía un poco eclesiocéntrico, que por supuesto uno dice, bueno, igual fue un gran avance, desde luego, no estoy diciendo que el concilio no marcó un paso adelante en muchas cosas, pero si vamos a hablar de desafíos que quedan abiertos, de qué es lo que todavía falta, ¿no es cierto? Todavía ese eclesiocentrismo. Te quiero ver. El eclesiocentrismo, que en cambio un cristocentrismo daría más lugar a pensar esa acción salvífica que llega a través de muchas otras mediaciones salvíficas, la redención de Cristo a través de otras mediaciones salvíficas. Lo que hay que ver ahí es el concilio no se pronunció estrictamente sobre el valor salvífico de las religiones en cuanto tal, como religiones. No sé si me explico. Perdón. Me callo. Entonces, en fin, creo que eso queda abierto, una valoración teológica. Después hubo pasos más adelante, ¿no? Diálogo y anuncio, y eso reconocen más cosas. E insisto, lamentablemente, hacia el final del pontificado de Juan Pablo II, en los documentos uno encuentra de nuevo una marcha para atrás, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo sigue eso ahora. Pero sin duda hay mucho por avanzar todavía en este terreno, al menos en cuanto a formulación teológica. En cuanto a formulación teológica se refiere. Y eso después haría que uno tenga que rever y resignificar muchos otros lugares de la teología, sin duda. Yo puedo seguir lo que quieras, pero creo que ya está ahí. Bueno, a continuación entonces... It seems to me that we have a little problem with the arrangement here. I would also very much like to hear from Cecilia, but if we like this very much, that we go right into question, this idea, that's also the most interesting part for the audience. Así que, si bien le gusta mucho esta idea de ir directamente a las preguntas, a los temas importantes, aunque quiere escuchar a Cecilia. But if we now get some more questions from Cecilia, then it is too much. Si Cecilia ahora plantea nuevos temas y nuevas preguntas, va a ser demasiado.
So it seems to me we might have to change the procedure. Sí, dice, vamos a cambiar entonces el procedimiento. Would you like to answer to some of the questions that Alejandro? Le pregunta si Cecilia quiere comentar acerca de alguno de los temas que planteó Alejandro. Then I would like to say a few things to the two questions, because if you get too many questions, it's not so good. Entonces él querría tratar estos dos temas, estas dos preguntas, porque si son demasiadas preguntas, no es tan eficaz. What I'm offering is not so much an answer that solves the problem. Lo que va a ofrecer no es tanto una respuesta que solucione el problema, but a clarification from my point of view that might help us deal with the problem. Sino que va a tratar de clarificar desde su punto de vista para ayudarnos a enfrentarnos al problema. The first question concerned experience and institution. La primera pregunta trataba de la experiencia y la institución. There is, and now I give you my view of it. Ahora les voy a dar mi punto de vista sobre esto. Se te escucha bien, ¿eh? Más fuerte. Ahora va, entonces. I'm going to say this again because they. So, ustedes oyeron hasta ahora nada. Bueno, lo que pasó fue que el hermano David dijo que después va a seguir Cecilia, que él va primero a hablar un poco sobre los temas que planteó Alejandro, porque si no se acumulan demasiadas preguntas y es más difícil de manejar, y que ahora él nos va a dar su punto de vista. ¿Me oyen bien así? Estoy hablando fuerte. Nos va a dar, Alejandro me aclara, nos va a dar su punto de vista sobre el tema de experiencia versus institución. From what I have learned from a long life experience with interreligious dialogue, lo que yo he aprendido después de un largo tiempo en mi vida trabajando con el diálogo interreligioso, is that there is just one faith. Es que hay una sola fe. And that is the faith that every human being has. Y es la fe que todo ser humano tiene. And it is faith in life. Y es la fe en la vida. We cannot survive for one day unless we trust in life. No podemos sobrevivir ni un solo día si no confiamos en la vida. And when I speak of faith, I speak of this existential trust. Y cuando hablo de fe, hablo de esta confianza existencial. We have to make a clear distinction between faith and beliefs. Tenemos que hacer una clara distinción entre la fe y las creencias. I come to speak about beliefs later. Right now, I just speak of faith. Ahora no vengo a hablar de creencias, sino de fe. This faith, this trust in life, which every human being has, esta confianza en la vida que tiene todo ser humano, is at the same time faith in God. Es a la vez fe en Dios. Because God is what we call God. Porque lo que nosotros llamamos Dios is a name for the source of life. Es un nombre para la fuente de vida. Life is a total mystery to us. La vida es un total misterio para nosotros. It is a total mystery to science. Es un misterio total para la ciencia. Science explains certain ways in which life works, biologically or psychologically. La ciencia explica algunos modos en los que la vida funciona, psicológicamente, biológicamente. But what life is, pero ¿qué es la vida? We do not know. No se sabe. And we cannot know it intellectually.
y no lo podemos saber intelectualmente. There we have this difference between experience and intellect. Y allí vemos la diferencia entre la experiencia y el intelecto. There are many things which are too big for our intellect. Hay muchas cosas que son demasiado grandes para nuestro intelecto. And yet we experience them every day. Y sin embargo las experimentamos todos los días. Love, El amor, for instance. por ejemplo, el amor. So, faith is universal. Así que la fe es universal. And unless we trust in that, we cannot even talk about faith. Y a menos que confiemos en eso, ni siquiera podemos hablar de fe. We are only talking about beliefs. Solo hablamos de creencias. But this human faith has expressed itself, this human faith which actually is faith in ultimate reality. Y esta fe humana, que es en realidad la fe en la realidad última, or ultimate mystery, o el misterio último, for which God is a name, para el que Dios es un nombre. This faith has expressed itself at different times in history. Esta fe se ha expresado en distintos periodos de la historia In very different beliefs. A través de muy diferentes creencias. And sometimes in great belief systems. Y a veces a través de grandes sistemas de creencias. And they differ from one another because of the time in which they came about historically. Y se diferencian unos de otros por el momento histórico en el que aparecieron. The cultural circumstances under which the faith expressed itself. Las circunstancias culturales en las que se expresó esa fe. And the founder, different types of person that the founder of this tradition was. Y el distinto tipo de persona que era el fundador de esta tradición. So what we find on the surface is very different religions, and we must emphasize their difference. Así que lo que vemos en la superficie son religiones muy diferentes y enfatizamos las diferencias. But the faith that is expressed in each one of them. Pero la fe que cada una expresa is the basic human faith that all humans share. Es la fe humana básica que todos compartimos. So, if we go to the human level, we can share with one another about faith. Entonces, si vamos al nivel humano, todos podemos compartir unos con otros en el nivel de la fe. And that is what monks do. Y eso es lo que hacen los monjes. But now enters institution. Pero aquí intervienen entonces las instituciones. Because many of those religious groups in which faith expresses itself, porque muchos de estos grupos religiosos, a través de lo que se expresa la fe, I mean big religious traditions, me refiero a grandes tradiciones religiosas, Buddhism in its many different forms, el budismo en sus diferentes formas, Christianity in its many different forms, el cristianismo en sus diferentes formas, Islam in its many different el forms. islam en sus diferentes formas. These groups, these traditions are too big. They have to institutionalize themselves. Estas tradiciones son muy grandes y tienen que institucionalizarse. When so many people work together, they have to form an institution. Cuando tanta gente trabaja junta, tienen que formar una institución. But every one of us knows that institutions are very problematic. Pero todos sabemos que las instituciones son muy problemáticas. If you work with an educational institution, you know it. Si trabajan con una institución educativa, lo saben. Medical institution, Con una institución médica, political una institutions, institución política, they all have as institutions the same problem. todas tienen como instituciones los mismos problemas.
they are set up for a particular purpose. Se forman por un propósito particular. And after a very short time, they forget the purpose and perpetuate themselves. Y después de un breve lapso, se olvidan del propósito y se perpetúan a sí mismas. There are very few institutions in the world, if any, I haven't come across any. Hay muy pocas instituciones en el mundo, si es que hay alguna, y él no ha encontrado ninguna todavía, Who are not in the first place self-serving. que ante todo no se sirven a sí mismas. And therefore, interreligious dialogue on the level of the institutions Y por lo tanto, el diálogo interreligioso a nivel de las instituciones is highly desirable, es muy deseable, but we could not expect that it will lead to anything. pero no pueden esperar que conduzca a nada. And interreligious dialogue on the level of experience Y el diálogo interreligioso a nivel de la experiencia is simply a celebration of something that we all have in common. es simplemente la celebración de algo que todos tenemos en común. We don't even have to convince one another of anything. We experience it. Ni siquiera tenemos que convencernos unos a los otros de nada. Lo experimentamos. And from this comes now some insight of what a person can do who stands in a religious institution. Y así llegamos a comprender qué hace una persona que es parte de una religión, una institución religiosa. For instance, what shall a Christian do for interreligious dialogue, if she or he is interested in interreligious dialogue? Por ejemplo, ¿qué puede hacer un cristiano si está interesado en el diálogo interreligioso? Meet all other people from all other traditions, Encontrarse con gente diferente de otras tradiciones, as human beings como seres humanos, who have the same faith in que God, tienen la misma fe en Dios, which is trust in life and in the mystery from which life springs, que es confianza en la vida y en el misterio del que la vida surge, learn from those who are different how they express that faith. aprender de aquellos que son diferentes cómo ellos expresan esa fe. This will enrich our own expression of our own faith. Eso enriquecerá nuestra propia expresión de nuestra fe, Respect the institution, respetar la institución, but don't expect much from it. pero no esperar mucho de ella. That's what I would suggest. Eso es lo que sugeriría. And in this way we can quite well deal with the problem of institution versus experience. Y de esta manera podemos manejarnos bastante bien con el problema de la diferencia entre la experiencia y la institución. Would you like to say something? Yeah. And then the second question was La segunda pregunta fue, about church and Christ. se refería a la Iglesia y a Jesús y al Cristo. That the church, you said that the church in the document of Vatican II, that the church is stressed too much and Christ is stressed too little. Did I understand that? Alejandro decía que en el documento del Concilio Vaticano II se enfatizaba demasiado la Iglesia y demasiado poco a Cristo. Que estaba centrado en la Iglesia. El documento estaba centrado en la Iglesia. And here I do not completely agree with you. Aquí no estoy totalmente de acuerdo contigo. Because I think the problem is not that the church is stressed too much. Porque no creo que el problema sea que la Iglesia está demasiado enfatizada, But that the church is confused with the institution. Sino que la Iglesia se confunde con la institución. When we confess our faith in the one holy Catholic Church, Cuando confesamos nuestra fe respecto de la
Iglesia Católica única, católica, we do not have faith in the institution. no tenemos fe en la institución. That would be what do you call that? Well, one cannot have faith in an institution. If we understand that faith is that courageous trust in God, you No. cannot have it in an institution. No podemos tener fe en una institución. Si pensamos que es la confianza valiente en Dios, no podemos tener esa confianza en una institución. That would be blasphemy. Eso sería una blasfemia. So, the problem is that we confuse the church and the institution, but the church is very important in the context of Christ. Así que el problema es que confundimos la iglesia con la institución, pero la iglesia es muy importante en el contexto de Cristo. And here, I must speak again about experience, a general human experience. Y acá otra vez me tengo que referir a la experiencia humana en general. Please have patience with me because it may look like a detour. Por favor, ténganme paciencia porque parece que me desvío del tema. All of us say, I have a body. ¿A body? A body. A body. Todos nosotros decimos, tengo un cuerpo. You say, I have a body. Ustedes dicen, tengo un cuerpo. There is a body who says, I have a body. He aquí un cuerpo que dice, tengo un cuerpo. Are there two of you? ¿Hay dos de ustedes Or is there one? o hay uno solo? When you go into yourself, Cuando van al interior de ustedes mismos, you can watch yourself. pueden observarse. And when you go so deep into yourself that nobody can watch the watcher, Y cuando van a tal profundidad en ustedes mismos que nadie puede observar al observador, then you have come to yourself, ahí llegan a ustedes mismos. and that is the one who says, I have a body. Ahí llegan a su sí mismo y ese es el que dice, yo tengo un cuerpo. But this self is totally interior. Pero este sí mismo es totalmente interior. It is not subject to time and space. No está sujeto al tiempo y al espacio. And you cannot divide it. Y no lo podemos dividir. So we have reached the self that is one for all of us. Así que hemos alcanzado el sí mismo que es uno para todos. And of this self, St. Paul says, I live, not I, Christ lives in me. Y de este sí mismo, dice San Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. And other traditions experience that equally because every human being says, I have a body. Y otras tradiciones también experimentan lo mismo porque todos dicen, yo tengo un cuerpo. Every human being experiences what we call Christ in us. Todo ser humano experimenta lo que nosotros llamamos Cristo en nosotros. Our true self. Nuestro verdadero sí mismo, nuestro verdadero yo. And the Buddhists call it Buddha nature. Y los budistas lo llaman la naturaleza del Buda. And I have talked about this with Buddhists and they completely agree. Y he hablado de esto con los budistas y están totalmente de acuerdo. And the Hindus call it Atman. Y los hindúes lo llaman Atman. But every human being who reaches a certain level of understanding Pero todo ser humano que llega a cierto grado de comprensión will be aware of that reality in us, which we call Christ. se hará consciente de esa realidad en nosotros que nosotros llamamos Cristo. And with this we have already touched upon the church. Y con esto tocamos el punto que podemos llamar la iglesia. Of course, not about the Roman Catholic Church, No, por supuesto, la iglesia católica romana, but about that church in which we have faith.
pero sino esa iglesia en la que tenemos fe. Namely, the communion of human beings. Es decir, la comunión de los seres humanos. Because with the self that we experience in us, we are connected with all others. Porque con el sí mismo que experimentamos en nosotros, nos conectamos a todos. A human being is made for community. It's made for community. El ser humano está hecho para vivir en comunidad. That self, which we call Christ in us, ese sí mismo, ese yo que llamamos Cristo en nosotros, lives in the church, vive en la iglesia, which is the communion of all human beings. que es la comunión de todos los seres humanos. And only that is Catholic, Y solo eso es católico, because only that is all-embracing. porque solo eso abarca todo. So the solution to this problem, Por lo tanto, la solución para este problema, which you mentioned and which is a real problem, que mencionaste y que es un problema real, is not that we put less emphasis on the church, no es que pongamos menos énfasis en la iglesia, but that we rightly understand the connection between Christ and the church, sino que entendamos correctamente la relación entre Cristo y la iglesia, between the self and the community, entre el sí mismo y la comunidad, and don't confuse it with the institution. y que no lo confundamos con la institución. And if I sound antagonistic against the institution, Y si sueno antagonista o parezco antagónico con la institución, or a little negative, o un poco negativo, I want to say that I have the greatest respect for the institution. quiero decir que tengo el mayor de los respetos por la institución And the greatest respect for those who serve the institution. y el mayor de los respetos por los que sirven a la institución. And I want to make my own contribution to make the institution better. Y yo quiero contribuir en mi medida a hacer mejor, a mejorar la institución. But we can do that only by always bringing it back from being self-serving Pero solo podemos hacerlo trayéndola desde el hecho de servirse a sí misma, to leading it to doing what it is meant to do, y conduciéndola a hacer lo que debe hacer para lo que está hecha, and that is to unify the whole human family y es unificar la familia humana by pointing to the Christ that unites us all and the faith that unites us all. al dirigirse al Cristo que nos une a todos, en la fe que nos une a todos. Forgive us for getting rid of that before we came to you. Bueno, nos deshicimos de estas preguntas para poder llegar a Cecilia. Says, Alejandro says he will... Yes. Bueno, entonces ahora a continuación Cecilia Vilacio. Ella es licenciada en Filosofía, máster en Doctrina Social de la Iglesia, es focolarina, casada y desde hace años trabaja en el ámbito educativo y forma parte de la Comisión Internacional del Movimiento Políticos por la Unidad, del Movimiento de los Focolares. Así que bueno, Cecilia, lo que quieres. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí después de estas reflexiones. Me pregunto qué va a ser un pensamiento filosófico y cultural. Quizás destruir, quizás bajar, pero a lo mejor este hecho de bajar así era la propuesta, realizar un diálogo, bajar, descender quizás
a pensar nuestra condición cultural y desde esta condición cultural tal vez compartirles el descubrimiento que desde el camino de la filosofía, pero también el camino espiritual que me ha acompañado, me parece que nos permite descubrir una oportunidad histórica en este tiempo de nuestra cultura, en la cual las palabras del hermano David pueden posiblemente ir al encuentro de muchos de estos desasosiegos, de estas perplejidades que genera el mundo en el cual vivimos. Creo que desde las dificultades que hemos tenido en el tránsito para llegar hasta aquí, a las incertidumbres que se suman a nuestra vida cotidiana, evidentemente pensar en el diálogo interreligioso no puede estar escindido de la pregunta: ¿es posible la unidad religiosa en un mundo rasgado, en un mundo quebrado por el desencuentro, por la asimetría profunda de intereses? Y sobre todo, tal vez me importe destacar de un modo especial, en medio de todo esto, el silencio profundo que en la cultura y el pensamiento de quienes creemos pensar existe, de quienes todavía no tienen voz. A partir de esto, y espero sea una provocación, así me han invitado a un espacio de diálogo y por lo tanto no pretendo ofrecer otra cosa que la circunstancia para que podamos enriquecernos mucho más del pensamiento del hermano David. Decíamos, Zygmunt Bauman llama a esta época una época líquida. Una época en la que, así como decía Alejandro, también las instituciones dejan de tener significado para contener las enormes preocupaciones del mundo contemporáneo. Podríamos hablar de posmodernidad, como de un pensamiento banal y tal vez de un modo todavía más grave y profundo, de un silencio de Dios ante los graves problemas que hoy vemos, dividen y desgarran el mundo contemporáneo. ¿Qué tiene que ofrecer o qué ha podido ofrecer y qué he encontrado que puedo compartir con ustedes la experiencia del Evangelio en medio de este pensar nuestra época y el dolor y el desafío de nuestra época? Mi experiencia histórica se une a la historia del movimiento de los focolares y al descubrimiento que con él hice del Evangelio. Encontré en la experiencia de la lectura de la palabra una clave que me parece comenzó a desentrañar una posibilidad de un diálogo nuevo con la cultura. No estoy hablando de teología, estoy hablando de una experiencia que para mí fue fundamental, que es la del despojo. La experiencia en la cual el Evangelio me llamaba no a ser, sino a amar, y amar como condición de mi ser. Esta experiencia que empezó a tomar lugar en mi vida de joven, pero que me permitió dialogar con la filosofía de un modo particular. Una palabra amor que todos sabemos vive hoy un desgaste profundo, una banalización. Posiblemente la hemos puesto en un escaparate para no escucharla. La palabra amor, La palabra amor. Lo que descubrí en el Evangelio era que el amor que Jesús nos proponía no era un sentimiento, ni siquiera una práctica moralizante religiosa. Era
una fuente de pensamiento, porque me ponía en la condición de quebrar mi racionalidad para ir al encuentro del otro. Porque amar significa encontrarme, estar trasladada. Y esta experiencia sentí y descubrí como la gran oportunidad de romper esa racionalidad objetivante en la cual todos nosotros hemos sido educados, al menos yo, imagino que también ustedes. Esa racionalidad que en el colegio nos hizo poner del lado de Rosas o en contra, del lado del indio o en contra, del lado de Europa o en contra. Esa racionalidad que nos ponía frente a lo otro para ser conocido y que enfrentándonos no hacía otra cosa que seguir afirmando esta identidad de pensamiento que mira, pero que también se distancia. La experiencia que descubrí en el Evangelio es que esa palabra universal tan utilizada, sobre todo en el estilo de nuestro pensamiento como totalizante, lo que pasa es esto, la verdad es esta, la verdadera iglesia es esta, los que tienen la justa son estos. Este concepto de universal escondía trágicamente lo que muchos filósofos contemporáneos, pero mucho más lo que la realidad misma dice, que detrás de toda totalización quedan muchísimos fuera, que ninguno. Excluded, but not necessarily.